Hay señales en las ciudades, hay señales en la sociedad, hay señales en lo moral. Y estamos viviendo tiempos tremendamente proféticos en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que está pasando en el Medio Oriente, no crea que es casualidad. Lo que está pasando en la economía, no crea que es casualidad. Lo que está pasando en lo moral, no crea que es casualidad. Todo está dentro del cumplimiento de Dios. Y vea usted cómo es que estas señales comienzan a cumplirse. Dice la palabra de Dios en Levíticos capítulo 23, versículos del 1 al 2. El Señor le ordenó a Moisés que le dijeran a los israelitas: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Dentro de lo que era el Antiguo Testamento, lo que es la palabra dada antes de Cristo, el Señor Dios constituyó fiestas, que las fiestas son lo opuesto a los que hoy comúnmente llamamos carnavales. Y cada vez que usted es invitado a una fiesta, no es convocado por su amigo o su amiga, su tío o su tía. Usted es convocado por Dios para que venga a este lugar. Pero para que venga a celebrarle fiesta al Señor. Yo creo que más de algunos aquí hemos estado en algún carnaval. ¿Y cómo llega usted a un carnaval? ¿Llega triste? No, usted llega alegre. Usted llega danzando, ¿sí o no? Usted llega que ya se quiere deshacer en elogio. Ahora, ¿cómo viene usted a la iglesia? Tiene que venir con la misma actitud. ¿Y sabe la diferencia entre el carnaval del mundo y el carnaval de Dios? Que el carnaval del mundo se acaba temprano y el gozo que usted tiene en Dios va a durar eternamente y para siempre. Esa es la diferencia. Entonces, vaya atrás, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor viene y le dice: me van a celebrar fiestas. Pero es interesante, en hebreo hay dos palabras que se usan para mencionar esta frase, la palabra fiestas. Y una de esas palabras es la palabra moed. Y la palabra moed significa fiesta, pero también significan señales. Ahora, la primera vez que aparece en las Escrituras esta palabra, moed, es en Génesis 1:14, donde dice que sirvan como señales de las estaciones. Y está hablando de el sol, la luna y las estrellas. Entonces quiere decir que el Señor, la primera señal o las primeras señales que Él iba a dejar antes de su venida, tenían a ver con actos o con fenómenos que se iban a dar dentro de lo que era la parte celestial. Ahora bien, en el siguiente slide podemos ver que Israel celebraba 7 fiestas. Y dentro de estas 7 fiestas, 4 se celebraban en primavera y 3 se celebraban en otoño. Estas fiestas tenían 3 significados. Tenían un significado agrícola, por la siembra, por las primicias. Pero también tenían un significado profético, porque era el cumplimiento de las profecías de Dios en la vida de su Hijo, del Mesías. Entonces vea usted que las primeras 4 fiestas, el Señor las cumplió a su cabalidad en su primera venida. Por ende, Israel celebraba la fiesta de la Pascua, que Cristo la cumplió con su muerte. Y es interesante ver que Israel celebraba la Pascua en una forma tal que encaja exactamente en la forma como Cristo murió. También Israel celebraba los panes sin levadura, que significaba la sepultura de Cristo, sin mancha, sin pecado. La tercera fiesta que Israel celebraba eran las primicias, que eran
la fiesta de la resurrección, o que Cristo cumple con la resurrección. Por eso a Cristo se le llama las primicias de la resurrección. Después nosotros, los que hayamos quedado y los que vienen con Él. Y la cuarta fiesta que celebraba Israel era la fiesta del Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo, que es lo que vamos a estar hablando, si Dios lo permite, el próximo domingo, el efecto del Pentecostés en nuestras vidas. Entonces, estas 4 fiestas, Cristo las cumplió a cabalidad en su primera venida. Ahora, usted me puede preguntar, hermano, ¿cuál es la siguiente fiesta que sigue? Que Cristo aún no ha cumplido. Y de eso se trataba el video que quería ponerles. ¿Hoy está bien? Vamos a intentarlo, a ver si lo podemos ver. Ojalá que esta vez sí. Excelente. What in the world? Lo que usted acaba de ver ahorita, básicamente es lo que comúnmente se llama el rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia es el sonido de las trompetas. Es el siguiente evento que está programado dentro del plan profético de Dios. El rapto de la iglesia es el momento donde Jesús viene por aquellos que han aceptado a Él como Señor y Salvador. El rapto de la iglesia es el momento donde usted y yo, si es que estamos en el tiempo que Él venga, desapareceremos de la tierra. Es el momento donde la iglesia se reúne con Jesús en el aire. Ahora, volvamos otra vez a las señales. Y hablamos de que Jesucristo dejó señales en el cielo antes de su venida. Es bien interesante, y yo no sé si usted, vaya al otro slide por favor. Es bien interesante si usted se dio cuenta, pero enfrente de nuestras narices acaban de pasar 4 fenómenos en el 2015, que comúnmente se le llaman las 4 lunas de sangre. Algunos tuvieron la oportunidad de verlas porque creo que aquí en Canadá pudieron ver unas 2. En otros continentes se vieron todas. Pero ¿de qué se trata las 4 lunas de sangre? Se trata nada más, nada menos de una señal inequívoca de que Cristo está a las puertas del cielo. Fíjense que es bien interesante que durante toda la historia, desde el nacimiento de Jesús, solamente han habido 7 lunas de sangre en toda la historia. Y cada vez que ha habido una luna de sangre, ha sucedido un evento grande, ya sea al mundo o ya sea a Israel. Por eso cuando los rabinos judíos miran un evento celestial, ya sea en el sol o en la luna,
ellos automáticamente lo relacionan con algo que va a pasar. Si es en la luna, va a pasarle algo a Israel. Y si es en el sol, va a pasarle algo al mundo. Y en el 2015 tuvimos 4 lunas de sangre, que los rabinos llaman las triadas, porque nunca se da en un mismo año. Y lo interesante de estas 4 lunas de sangre que sucedieron en enero, en el 2015, es que todas cayeron en una fecha que conmemoraba una de las fiestas que celebra Israel. No puede ser casualidad que en el mismo día que hubo una luna de sangre, cayó ya sea en la Pascua, ya sea en las primicias, ya sea en una de las fiestas celebradas por Israel. Y en la historia podemos ver que cada vez que hubo una luna de sangre, algo le sucedió a Israel. Le voy a dar un ejemplo. En 1492, cuando Cristóbal Colón estaba en la aventura de descubrir América, hubo una luna de sangre. Ese mismo año, la corona española decidió darle libertad a los judíos en España. 1948, hubo una luna de sangre. En ese año, las Naciones Unidas declararon a Israel como un estado independiente y soberano. 1967, la llamada famosa Guerra de los 6 días, cuando los árabes pelearon contra Israel, hubo una luna de sangre. Y en el 2015 hubieron 4. Eso quiere decir que la venida de Cristo está más cerca de lo que usted cree o lo que usted se supone. Y yo no sé qué tipo de cristianismo usted y yo estamos viviendo, pero vale más que podamos nosotros ponerle atención a lo que está sucediendo en los aires, en los planetas, en los mares, en las ciudades. Porque es tan cerca la venida del Señor. Y eso es innegable a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hace 3 días hubo un temblor en Long Island, en Manhattan. No está muy lejos de acá. Y el gobierno no pudo explicar cuál fue la causa de ese temblor. Miles de ballenas han amanecido muertas en las playas de Chile. Tenemos sonidos extraños en la mayoría de capitales del mundo. Tenemos animales emigrando de sus zonas de hábitat para otros lugares. Y usted sabe que cuando hubo el tsunami en Tailandia, hace unos años, dicen que unas horas antes de que el tsunami sucediera, los animales que vivían cerca de la costa comenzaron a emigrar y todo el mundo miran los animales a saber, van de paseo. Horas después vino el tsunami y mató 250,000 personas. Muchas veces los animales son más inteligentes que los seres humanos, porque se dan cuenta de los fenómenos que están sucediendo. Y el propósito de este mensaje es podernos levantar de ese letargo espiritual que nos encontramos. Es podernos levantar de esa rutina de ir a la iglesia el domingo y olvidarse de Dios por el resto de la semana. Y fíjense ustedes, puede poner el siguiente por favor, que aparte de las señales, el Señor también nos manda advertencias para su iglesia. Ahora, una advertencia realmente no es una amenaza. Porque cuando usted va en la carretera, usted ve señales 50 por hora y ve señales que le indican ir a la derecha o a la izquierda o reducir la velocidad. El gobierno no te está amenazando, te está advirtiendo de que si tú vas más allá de los límites de las señales, posiblemente tengas un accidente. Y es lo mismo con las señales de Dios.
Entonces quiero, con los pocos minutos que tengo, hablarte de 3 advertencias de Dios para nosotros como iglesia. Y dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 9, versículo 4, este es Jesucristo hablando. Y me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. También Juan el Bautista dijo estas palabras: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. La palabra necesario en el diccionario significa imprescindible, indispensable, preciso, vital, imperioso, recomendable. Lo que el Señor nos está diciendo esta mañana, que es imprescindible que le pongamos atención a las cosas que nos están sucediendo y a las cosas que están sucediendo en tu vida. No es por casualidad que caigamos en el mismo error y que no salgamos del mismo letardo y que las cosas no nos salgan bien. Dios te está diciendo, ponme atención a lo que te estoy diciendo. Y Cristo dice que le era necesario hacer las obras, porque Cristo no tenía mucho tiempo en la tierra. Duró solamente 3 años y medio. Y aquí viene la primera advertencia del Señor para nosotros. Y dice, me es necesario hacer las cosas del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene. Y esa es la primera advertencia de nosotros. La noche del juicio de Dios viene. La noche de la tribulación viene. La noche de la angustia viene. La noche del crujir de dientes viene. La noche del dolor y del espanto viene. Dice la palabra de Dios que la tribulación será tan severa, que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Ni la muerte va a querer saber nada de ellos. Y qué lástima es, usted sabe quiénes van a ser las personas que más dolor van a sentir en la tribulación. No son los que nunca escucharon la palabra, sino aquellos que estuvieron sentados en una iglesia, estuvieron en una banca, estuvieron en una silla, oyendo la palabra de Dios, y por algo que tú te gusta hacer en tu vida, dejaste de venir a Cristo Jesús y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ahora, ¿qué significa la palabra la noche viene? Si me puede ir al siguiente, por favor, le agradezco. La noche viene, dice Cristo, es la primera advertencia. Y puede significar 3 cosas. Primero, el juicio venidero. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según su obra. Viene Cristo. Independiente cómo tú te sientas, independientemente si tú crees, independientemente si yo creo, Cristo viene. Y la noche dice, todavía no ha llegado, todavía hay chance, todavía hay oportunidad, todavía podemos volver al primer amor, todavía podemos servirle a Dios, todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos perdonar, todavía podemos tener esperanza, todavía podemos confiar. Y Cristo dice, señores, les digo algo, la noche viene. Yo me crecí en el campo, y en el campo, después de las 6 de la tarde, usted no puede andar fuera de su casa, porque es una oscurana espesa. Usted no puede ver el camino, no sabe si va a tropezar en una piedra, no sabe si se va a ir a un hoyo, no sabe si va a haber una serpiente, porque todo es oscuridad. Eso significa la noche para una persona que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Y viene también Cristo y dice, la noche viene, y también la noche puede significar un periodo de oportunidades cerradas. 1 Tesalonicenses 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. La oportunidad es hoy. Todavía está vivo. Todavía puede tomar una decisión. Todavía puede decir, yo no quiero quedarme en el rapto. No quiero pasar por esa tribulación.
Lo que usted vio en el video simplemente es un drama de que este hombre ve los pantalones caer y usted dice, pero él no se puso nervioso. Sí, pero no, esa no va a ser la realidad. Porque imagínese usted millones de personas desapareciendo en el mundo. Y usted vendrá y buscará a su ser querido y no lo va a encontrar. Y no lo busque porque no está en la tierra. Va a estar con Cristo gozándose por la eternidad. Entonces las oportunidades de Dios no pueden dejarse para mañana. Porque mañana en su vida no existe. Porque no tiene control de ella. Pero también la noche viene. Puede significar el rechazo de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios, Juan 34. Me buscaréis y no me hallaréis. Y donde yo esté, vosotros no podéis ir. 7:34. Viene el Señor, dice, un día me van a buscar y no me van a hallar. Un día van a clamarme y no voy a oír. Pero dice, tranquilos, porque la noche viene, aún no ha llegado. Aún no está aquí el juicio, aún todavía no está aquí el anticristo, aún todavía no es el clamor, aún todavía no es el día de Jehová, espantoso para la humanidad. Y yo no sé cuán cerca está tu noche delante de Dios. Para algunos posiblemente delante de Dios estamos a las 4 de la tarde, otros a las 12 del día, otros a las 6 de la tarde, otros ya miramos el oscurecer, el ocaso de tu vida y de la mía. La pregunta es, ¿dejarás que la noche llegue para venir a Cristo, para enderezar tu vida y la mía, para poder servirle a Él, para poder ser algo o hacer algo para su reino? Pero aparte de esa señal, también Dios nos da otra a través de su palabra. ¿La puede poner por favor el siguiente slide? Y fíjese que en la primera Jesucristo dijo, la noche viene. Y en esta, ¿qué dice, iglesia? Hello. ¿Qué dice? La noche está avanzada, el día a punto de llegar. Así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos con las armas de la luz. La primera advertencia del Señor fue, señores, la noche viene. Todavía tienes 30, 40, 50 años. No ha llegado la noche en tu vida. Todavía estás saludable. Todavía puedes ver, todavía puedes levantar tus manos. Todavía puedes tú compartir con otros. La noche no ha llegado, pero los de esta advertencia, el tiempo se está acabando. Porque Cristo dice, señores, la noche está avanzada. Las profecías de Dios están demasiado profundas en su cumplimiento. El fin de todo viene. Y Cristo dice, la noche está muy avanzada. Los enemigos de Israel están muy avanzados. La persecución de la iglesia está muy avanzada. Y déjame decirte esto, te voy a dar un dato interesante. Nunca en la historia de la iglesia cristiana, en los últimos 150 años, la iglesia ha sido tan perseguida como lo es hoy. Tenemos cristianos muriendo al derecho y al revés. Y tú miras videos de cómo ISIS lleva a los cristianos y los ejecutan. Y si tú te fijas en esos videos, muchos de ellos mueven la boca, mueven los labios y están pronunciando el nombre de Jesús. Porque es el último día y el último segundo de sus vidas. En las últimas 3-4 semanas hemos tenido 3-4 destrucciones de iglesias en Cuba. Tenemos pastores siendo torturados en Corea del Norte. Tenemos misioneros desaparecidos en África. Tenemos pastores viviendo de $1 por día en El Salvador, en Centroamérica. Tenemos misioneros
que en este momento están en prisiones y no han visto la luz del sol por días. Y tú me dices que venir a la iglesia es un sacrificio, y me dices de que dar un diezmo es un sacrificio, y me dices de que venir a orar 1 hora es un sacrificio. Por favor. Lo que muchos de nosotros llamamos tribulaciones no son más que simples hechos de nuestras propias decisiones. Y viene Jesús y dice: señores, la noche está avanzada. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que nosotros podamos seguir en el letargo espiritual. Es necesario que nos levantemos, es necesario evangelizar, es necesario pregonar la palabra, es necesario traer a tu amigo, es necesario traer a tu amiga, es necesario creer de que Cristo está cerca de su venida. Y usted sabe que muchos de nosotros nos pasa, como decía el profeta en Isaías 49:4, y él decía: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Yo no sé cuál es tu causa, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu tribulación, pero te tengo una buena noticia. Tu causa, cualquiera que sea, está en las manos de Jehová de los ejércitos, y Él te puede ayudar. Y Él puede socorrerte y te puede sacar de ese lodo cenagoso y de ese hoyo que te puedes encontrar en esta mañana. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada. Muchos ya estamos viviendo el ocaso de nuestras vidas, y posiblemente no en años, sino en ilusiones, en sueños, en deseos de adquirir. Nuestros cuerpos ya no funcionan como hace 15 años. La noche está avanzada. ¿Por qué no damos un paso de fe y le decimos: Señor, permíteme servirte los últimos años de mi vida? No sé cuántos años me quedan, porque la noche está avanzada. Pero todavía hay una advertencia un poquito más drástica que la que acabamos de recibir. Y quiero que vayamos al último y siguiente slide. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salir a recibirle, el tiempo se ha terminado. Aquí es cuando tú y yo ya no hay esperanzas. Vino el esposo. Las vírgenes que estaban preparadas salieron a recibirle. Las que no estaban preparadas desearon entrar, pero no pudieron. La medianoche viene, señores. El rapto de la iglesia está cerca. Porque para mí me es fácil venir a predicarte un mensaje hoy de cómo obtener otro carro o de cómo tener unas vacaciones en Hawái. Lindos mensajes, pero da la casualidad, o más bien da la coincidencia de que la lectura de Hechos coincide con la venida de Cristo. Porque los ángeles le dijeron a los discípulos, como yo te lo estoy diciendo a ti: así como Cristo se fue, así también vendrá en gloria con poder. Y yo termino este mensaje con una pregunta. Si Cristo viniera hoy, 2 cosas: ¿te irías con Él? Y 2, ¿cuáles serían las recompensas que recibirías de Él? Fíjate que la clave para vivir delante de Dios no es tanto que tú trabajes para Dios, sino seas salvo por Dios. ¿Por qué? Y esto lo vamos a hablar cuando entremos en el tema de la profecía. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, en el cielo van a suceder, no en el cielo, en el aire, van a suceder 2 eventos. La tribulación va a durar 7 años, dividida en 2 años y medio.
Los primeros 2 años y medio, Israel hace pacto con el anticristo. Los segundos 2 años los 3 años y medio, el anticristo se da a conocer y persigue a Israel y entra lo que se llama la guerra de Armagedón, que son etapas de guerra. Pero mientras eso sucede en la tierra, nosotros estaremos viviendo con Cristo en el aire por 7 años. En esos 7 años, durante la gente se esté matando en la tierra y durante el anticristo esté reinando, nosotros vamos a estar haciendo 2 cosas. Vamos a estar recibiendo los galardones por las cosas que hemos hecho aquí, ya sean buenas o malas, y vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Que las bodas del Cordero son diferentes a la cena del Cordero. Porque la cena del Cordero llegan invitados. Y los invitados no es la iglesia, los invitados son Israel. Y los que van a morir en la tribulación, sin la marca de la bestia. Tú no eres invitado a la iglesia, no eres invitado a la casa de Dios. Tú eres parte de la novia de Cristo Jesús. Y eso nos hace la diferencia. Y cuando estemos en el cielo, 7 años con Cristo, vas a recibir todo aquello que tú has hecho por el Señor. Por eso Juan decía en 1:6, hay que acercarnos a Dios para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque cuando estemos allá, usted va a decir, ¿por qué no trabajé para el Señor? ¿Por qué no le serví a Cristo? ¿Por qué rechacé esa invitación del pastor de poder ser parte de un ministerio? ¿Tú crees que a mí me lastimas? A mí no me lastimas. Te lastimas a ti mismo con los galardones que vas a recibir en Cristo. Pero cuando la medianoche venga, todo va a ser consumado. Y como decía un entrenador de fútbol, todo partido de fútbol, aún hasta los últimos 60 segundos, cuentan. Para Dios, tenerte vivo cuenta para que podamos decir, ven Señor, porque la iglesia te espera. Denle un aplauso al Señor el día de hoy.